Buenos días, profes, a quienes hayan acabado de unirse. Esperemos unos minuticos más que sea la hora adecuada para empezar. En este espacio va a estar, y por este lado, pues por Meet, va a estar la profesora Viviana Cano Valderrama y posteriormente entonces le daremos bien la bienvenida, como se lo merece. Esperemos unos minuticos más. Muchas gracias por su paciencia.
Muy buenos días, profesores, tanto para aquellos que estaban desde hace una hora como aquellos que acaban de ingresar a esta charla. En este espacio, entre las 10 y las 10:50, va a estar con nosotros trabajando las etiquetas la profesora Viviana Cano Valderrama, quien va a estar con nosotros compartiendo las etiquetas y otras consideraciones en la interacción digital. Agradecemos muchísimo a la profesora Viviana por haber aceptado primero la invitación hecha desde la decanatura y segundo por haber tomado su tiempo para preparar y compartir con nosotros el día de hoy todo lo que ella viene trabajando. Estas charlas, esta iniciativa son muy importantes para todos nosotros, no solo en nuestras funciones como profesores, sino también en nuestras funciones, algunos como padres de familia de niños que pues tienen que ser orientados en este momento desde la casa y algunos otros incluso como estudiantes porque están adelantando sus estudios de maestría o de cualquier otro tipo de posgrado y siempre este tipo de contenidos que hoy han estado compartiéndose a través de esta capacitación son muy útiles, especialmente en el momento que vivimos. Sin más preámbulos, entonces, los dejo en compañía de la profesora Viviana Cano Valderrama. Y bueno, bienvenida profesora, bienvenidos todos. Bueno, muy buenos días para todos. Agradezco mucho que me estén acompañando en este espacio de reflexión y también de recorderis en relación a este tema tan importante que tiene que ver con las normas de comportamiento y cómo facilitamos como maestros la interacción con nuestros estudiantes, aprovechando también esta contingencia y reconociendo que esas normas y esas orientaciones que podamos dar para la interacción van a ser muy importantes para que la comunicación se dé de la mejor manera y la interacción entre los estudiantes sea dinámica, fluida y con muchísimo respeto. El día de hoy les traigo una presentación, espero que nos dé el tiempo para mostrarles algunas aplicaciones que he utilizado y que muchos de ustedes sé que también han implementado en sus clases y que nos van a permitir la interacción y la comunicación con nuestros estudiantes. Nuestro tema de hoy tiene que ver entonces con la etiqueta. Voy a empezar a compartir pantalla en una presentación en Geniali, que ahorita luego de expresarles y de hablar de todo el contenido de las etiquetas, voy a tratar de explorarla con ustedes para que vean también la importancia de una presentación con cada uno de los beneficios que tenemos de audio, video, interacción, encuesta, juegos y demás dentro de la misma presentación para generar la interacción que requerimos. Voy entonces a iniciar a presentar pantalla. Y les pido entonces el favor que alguien habilite su sonido y me diga si está viendo la presentación. Sí, Vivi, dale tranquila que se está proyectando bien. Listo, mil gracias. Entonces, el nombre de este encuentro se llama La etiqueta, consideraciones en la interacción digital. Mi nombre es Viviana Cano Valderrama, soy docente de la licenciatura en Educación Infantil de la Facultad de Educación y Humanidades y de nuevo agradezco que estén en este espacio. Quiero iniciar entonces este momento hablando o retomando una frase muy importante, no encontré el autor, pero me pareció bastante relevante para iniciar, y dice que un verdadero maestro no te asombra con tu luz, te ayuda a ver la que tienes tú. En ese sentido, es empezar a considerar que la preparación de las clases y de nuestros encuentros tiene que tener herramientas muy importantes para la interacción y la comunicación. Dentro de ellas no es tan importante las aplicaciones que utilicemos, lo más importante son esos acuerdos de convivencia y esas normas que generamos para que la interacción se dé y que nuestros encuentros sincrónicos y nuestros espacios de formación permitan realmente
que nuestros estudiantes interactúen entre ellos, que se dé el trabajo colaborativo, que se evidencie la participación, las respuestas, que se integren los pensamientos, los conocimientos previos y todo lo que los chicos traen en relación a las temáticas que se van desarrollando en cada uno de los momentos. Les voy a pasar acá en el chat un link, es una pequeña encuesta. Aquí la paso en el chat para poder continuar. Entonces, uno de los momentos en los que podemos iniciar para interactuar en nuestras clases puede ser el tema de las encuestas, para saber los conocimientos previos, para saber cómo se desarrollan los procesos, qué intencionalidades traen nuestros estudiantes, cuáles son sus ideas, sus intereses. Los invito entonces a ingresar a ese link, se los acabo de poner acá en el chat y vamos entonces a dar respuesta a esa pequeña pregunta. Como pueden ver, entonces, a través de Menti podemos utilizar, además, el tema de presentaciones, el uso de las encuestas para la interacción. Aquí vemos entonces que hemos participado 9 profes, 11. 6 están diciendo que a través del chat se generan las interacciones en los encuentros sincrónicos, por Classroom y por medio de aplicaciones, una persona. 15 personas y vamos a ir viendo los resultados. ¿Por qué iniciar entonces con este ejercicio? Primero, reconociendo que cuando el maestro está hablando de una temática y está orientando el desarrollo de unos contenidos, lo más importante en recordar es que estamos interactuando con seres humanos. En este caso, entonces, el mirar cada una de sus posturas, de sus decisiones, será relevante para las decisiones que va tomando el maestro en la orientación de cada uno de sus encuentros sincrónicos y de las actividades que se tienen que realizar. Como vemos entonces en los resultados, 17 personas participaron, 7 personas dicen que la interacción en los encuentros sincrónicos la genera por medio del chat, en este caso utilizando Meet, utilizando Zoom o utilizando otra aplicación. 7 personas dicen que directamente por Classroom, seguramente por las aplicaciones, digamos, los beneficios que tenemos dentro de la plataforma que nos permiten generar preguntas para crear foros. Tenemos un tablón y nuestros estudiantes nos pueden preguntar continuamente y presentar sus dudas y sus inquietudes. Y tres profes nos están hablando que utilizan las aplicaciones como medio del encuentro de interacción dentro del encuentro sincrónico. Esos 3 elementos son muy importantes. Tenemos una plataforma que puede ser Edmodo, que puede ser Meet, que puede ser Classroom. Tenemos unos medios que van a permitir configurar toda esa información. Pero lo más importante es que dentro de esos encuentros sincrónicos no sea solo el maestro el que hable, sino que finalmente los estudiantes tengan la posibilidad de construir, de compartir y de socializar el conocimiento obtenido durante la clase. Cuando hablamos entonces de Netiqueta, hablamos de comunicación e interacción por medio de las redes sociales, del uso del correo electrónico, de los foros, de los blogs. Cuando hablamos entonces de la comunicación y de la interacción en línea, es muy importante que nos hagamos las siguientes preguntas. ¿En qué momento estoy dando respuesta? ¿En qué momento emocional? ¿En qué momento del día? ¿Dónde lo estoy diciendo? Lo estoy diciendo por medio de qué elemento, lo estoy utilizando redes sociales, estoy dando respuesta a través de un WhatsApp, estoy dando respuesta a través de un chat. ¿Cómo lo dices? Y ahorita vamos a hablar de el cómo lo digo, es que dentro de la escritura, pues no vamos a utilizar ni tono, ni vamos a utilizar gestos y tenemos que tener muchísimo cuidado con la información que registramos. Y muy importante,
usted reconoce y conoce a esa persona que le está enviando un correo, que le está generando una nota de voz, que le está pidiendo una orientación o una pregunta. Aquí te puse una imagen de un celular y dice, es muy tarde, pero con gusto a las 8 de la mañana te puedo orientar. Y es pensarnos la manera como nosotros nos estamos relacionando con el otro, cómo estamos generando comunicación y respuestas pertinentes y cálidas en relación a lo que el otro requiere. Si bien nosotros utilizamos mucha cordialidad y muchos elementos para la comunicación de manera presencial, en la virtualidad se nos empiezan a borrar y a escapar. Vamos entonces a ir avanzando para reconocer dentro del tema de la netiqueta, con todo el tema de la interacción, cuál es esa huella que yo estoy dejando en las respuestas, en las interacciones, en la orientación y en la socialización que estoy dando por el celular, a través de los grupos de WhatsApp, a través de mi correo electrónico, a través de la implementación del foro y de los chats, que son las estrategias más comunes y necesarias dentro de esa interacción. Yo les hago esa pregunta, ¿sabes qué huella estás dejando en la red y en las personas con las que te comunicas? Finalmente puede ser que te conocen de manera presencial y saben que la manera como hablas, la manera como orientas, pero parece que dentro de la virtualidad y el uso de la red hay algunos cambios. Dentro de eso, la idea es que la huella que estoy dejando como maestro, haciendo uso de estas aplicaciones para la interacción, siempre sea dentro de la cordialidad y reconociendo que detrás de cada uno de esos textos hay un ser humano, que detrás de cada uno de esos mensajes de voz hay una persona que me necesita y que me reconoce como profe. ¿Usted sabe cuál es la huella? Es igual que la huella que deja en su interacción dentro de la presencialidad, o hay algunos cambios que se están dando en esa huella que está proporcionando y dejando en esos estudiantes y en esos compañeros cuando está utilizando estos medios virtuales. Es importante reconocer que la cultura del ciberespacio tenemos otras formas de comportamiento. Si bien cada una de las culturas tiene unas normas que regulan y dinamizan esa convivencia y esa interacción, es importante tener en cuenta que en la cultura del ciberespacio y en ese encuentro que yo genero con mis estudiantes continuamente en el desarrollo de mis cursos, deben de estar dispuestas y claras unas normas que me permitan generar un buen comportamiento y uso de esos medios de interacción y también de comunicación. ¿Usted conoce cuáles son esas normas? ¿Ha implementado esas normas dentro de sus encuentros sincrónicos? Desde el inicio, cuando está en clase virtual, o por medio de todo el tema de las herramientas, todo el tema de la interacción a través de las TIC, ¿ha tenido claro cuáles son las normas de comportamiento o cuáles son esos acuerdos que deben de tener para la interacción y la comunicación? Todos admiramos la cortesía y la atención, las palabras de ánimo, las orientaciones oportunas, las respuestas cálidas y más aún reconociendo que detrás de cada correo y cada mensaje de WhatsApp no solo hay letras o mensajes de voz, sino un ser humano. Cuando les hacía entonces la pregunta de cuáles son esas normas que implementamos para el buen comportamiento dentro de la red, el uso de las redes sociales, el correo electrónico, foro y demás, estábamos hablando entonces del tema que nos convoca hoy, tiene que ver con la netiqueta. Entonces la netiqueta tiene que ver específicamente con esas normas que se requieren para una buena educación, una buena relación y un buen comportamiento dentro de esos espacios que están mediados a través de las nuevas tecnologías, en este caso a través de la red. El siguiente video nos va a ampliar un poco más algunas de esas normas que debemos de tener en cuenta en relación al buen comportamiento como profes, pero también a la invitación que tenemos que tener, que debemos de asumir para poder
orientar a nuestros estudiantes para que puedan retomar estas normas de comportamiento dentro de los espacios, no solo dentro de nuestras clases, sino también dentro del el encuentro colaborativo, el trabajo colaborativo, la socialización, la escucha y la participación que se dé. Este video fue realizado por estudiantes del programa Licenciatura en Educación Infantil, Licenciatura en Inglés y también estudiantes de Filosofía. Comunicarse a través de la red también tiene sus reglas. ¿Y en dónde aplica? Aplica en correos electrónicos, en foros, en redes sociales, en todos los espacios de interacción que median las nuevas tecnologías. Pero conozcamos algunas de ellas. No engañes nunca con el título de tus posts, emails o mensajes. El título siempre debe ir coherente con el contenido. Así entonces, la etiqueta es el conjunto de normas socialmente aceptadas para comportarse en el contexto digital, ya sean redes sociales, emails, blogs o foros. ¿Qué esperas para aplicarla? Tu visibilidad en redes sociales no se basa en mencionar a todo el mundo, ni incluirlos en cadenas de mensajes interminables. Así que, comunícate como te gustaría que lo hicieran contigo. El uso de la etiqueta es la clave. Siempre cuando respondes a correos, respuestas tipo que estoy de acuerdo. Muy frecuentes en WhatsApp, aporta información que enriquezca el texto que presentas y aprovecha para que esto mejore tu resultado. Tómate el tiempo para escribir bien. Relee antes de enviar la información para verificar la ortografía y redacción. No seas una persona tóxica. Evita contagiar tu mal humor a los demás. Todos tenemos un mal día, o varios, y si eso te ocurre, no lo olvides en las redes sociales. La siguiente regla es no cometas plagios. Copiar y pegar un post de una persona, publicarlo en tu blog es plagio flagrante. Recuerda, pide autorización. En los comentarios, antes de hacer una pregunta, asegúrate que tu respuesta puede estar ahí y también del tema que están hablando. No etiquetes a nadie en tus publicaciones si no le ayudes directamente en el contenido. Tiene sentido hacer lo que has mencionado tu trabajo, ¿no? Hola, mi nombre es Diego Arboleda, soy estudiante de la licenciatura infantil y hoy te quiero dar un mensaje. Si usas WhatsApp, respeta las horas de descanso de los demás. No todo el mundo apaga su móvil o quita datos. Vamos entonces a hablar de una de las reglas más importantes que tiene que ver entonces con todo este tema de la etiqueta. Es importante entonces primero contarles que el primer ejercicio en etiqueta se realizó en 1995 por una empresa de ingenieros en tecnología. Ellos vieron la necesidad de generar unas normas para la interacción, para el respeto, y dentro de ellas generaron 10 normas o 10 reglas. Aquí para nuestro encuentro retomo algunas, pero considerando también nuestro rol como maestros y cómo estas nos pueden facilitar esa interacción con nuestros estudiantes. La primera regla tiene que ver entonces con recordar que detrás de ese mensaje y detrás de ese mensaje de texto, el mensaje de voz, de ese correo electrónico, existe un ser humano. Nosotros como docentes amigonianos, dentro de nuestras clases y dentro de todo el proceso de formación y acompañamiento, siempre nos hemos caracterizado por el buen acompañamiento, por identificar las necesidades de nuestros estudiantes, sus estados de ánimo, sus dificultades. En la presencialidad se puede tornar un poco más fácil porque uno está en clase y empieza a identificar que una compañera estaba llorando, que un compañero está triste, que no tiene la misma actitud que tenía siempre. En la virtualidad, ya cuando orientamos el no uso de las cámaras para poder que todo se facilite de la mejor manera, por todo el tema del internet, ya se nos empieza a dificultar un poco el reconocimiento del otro y de lo que siente.
La invitación dentro de todo el tema de la etiqueta es que recordemos que no tenemos enfrente un monitor o que no tenemos enfrente un celular, que tenemos es a un ser humano. Y dentro de esa la invitación es a dibujar ese receptor. Usted reconoce a esa persona a la que le está hablando. Usted sabe con qué intención le pudo haber escrito o haber solicitado una orientación, un espacio de escucha, de haberle solicitado darle respuesta a una pregunta. Cuando nos comunicamos entonces por medio de estas nuevas tecnologías, lo que vemos son los aparatos y omitimos a ese ser humano que es nuestro estudiante y nuestra razón de ser en el acto educativo. Con seguridad, muchas veces he olvidado que detrás de cada mensaje de texto y de cada correo electrónico que envían mis estudiantes y mis compañeros, existe un ser humano que necesita atención, que busca mis explicaciones, que busca que yo le pueda reconocer sus fortalezas y avances y que con las mejores palabras pueda orientar a que sea mejor ser humano. Cuando me comunico, lo hago para otro ser humano. El otro es la condición de cualquier acto de comunicación. Otra de las reglas y muy importantes tiene que ver entonces con aplicar la cortesía que utilizamos de manera presencial en el mundo online. Dentro de esos hay que reconocer que saludarnos, despedirnos, pedir disculpas, incluso pedir la palabra, siempre serán muy importantes también dentro de la virtualidad. Plantear soluciones y ser claro con lo que se solicita. Aplicar la cortesía, presentar dentro de esa comunicación emociones, sentimientos, cordialidad, van a permitir que nuestros estudiantes realmente valoren y reconozcan el proceso de enseñanza-aprendizaje y que realmente pues seamos nosotros el ejemplo para que ellos puedan asumir este modelo de comportamiento y de formación también con sus compañeros. Desde que somos pequeños nos educan desde las normas sociales para generar relaciones sanas y lograr una convivencia efectiva. ¿Por qué nos olvidan esas reglas, esas normas y esos buenos comportamientos que a nivel presencial generamos? ¿Por qué no los aplicamos en la virtualidad? ¿Por qué se nos olvida saludar y despedirnos? ¿Por qué ya no utilizamos frases para preguntar cómo te encuentras, cómo te fue en el día de hoy? Y simplificamos todas nuestras relaciones y conversaciones con un ok, está bien, emoticones que utilizamos a veces sin sentido, solo para tratar de convencer al otro de que estamos pendientes y que creemos en lo que nos están diciendo. Hay muchos ejemplos de la vida diaria en relación con nuestros compañeros docentes, pero también con nuestros estudiantes. Traigo, por ejemplo, esta comunicación y dice, hola, quería decirte que eres la mejor profe e informarte que ya te envié el trabajo al correo. Sé que fue después de la fecha, pero no tenía internet. Y el profe decide contestar automáticamente el correo y decir recibido. Ya tenía dentro de su plantilla cordialmente el nombre del profe. Cuando uno ve este tipo de mensajes, que también pasa por parte de nuestros estudiantes, uno se queda con un sinsabor y un vacío. Porque si yo vuelvo a mirar ese mensaje y digo, quería decirte que eras el mejor profe, yo podría retomar realmente no para decir muchas gracias, sí, yo sé que soy el mejor profe, pero sí para decir, recuerda que estoy aquí para acompañarte. Tú también tienes muchísimas capacidades, espero verlas reflejadas en este proceso. Recuerda mantenerme informado de tus dificultades. Esa interacción se podría dar de manera efectiva, pero yo sé que dentro del tiempo, los afanes
y la cantidad de trabajo que hemos tenido en este proceso de contingencia, se nos ha olvidado realmente que el otro ser humano necesita atención. No es escribir demasiado, es cuál es la calidad de ese mensaje que yo escribo. Yo digo o puedo decir ok y el otro comprende, pero yo podría resaltar en una frase, muchas gracias, tú también tienes muchas capacidades y cualidades, y eso cambiaría el día de ese ser humano. Esa es la orientación y la invitación que hago también con este espacio, es para ustedes. Nosotros somos el ejemplo. Y aquí puse el ejemplo de un estudiante para un profe, pero como lo acabo de decir, también recibimos a diario una cantidad de correos electrónicos sin asunto, correos electrónicos que ni siquiera, correos electrónicos de estudiantes que ni siquiera nos saludan ni se despiden. Llegan los trabajos como por arte de magia, eso sí parece como si fuese una máquina, un robot la que los hubiese enviado. Ahí está la tarea entonces que nosotros debemos de asumir dentro de este tema de las etiquetas para que nuestros estudiantes también reconozcan la importancia de escribir adecuadamente y de generar las mejores relaciones a través de estos medios. La regla número 3 tiene que ver en poner la actitud, pero también en disponer todas esas capacidades y de escribir correctamente todo lo que voy a generar dentro de esa interacción y esa comunicación. A veces dentro de los afanes escribimos el correo y lo que queremos es dar clic para que se vaya la información y ya uno dice chuleado, envié la respuesta, ya resolví la situación, envié el informe. Y emocionalmente entonces nos llevas como a cumplir, pero la invitación es siempre a leer y a releer lo que escribimos. ¿Por qué? Porque a veces los correctores que tenemos incluso dentro de nuestro celular nos pueden jugar una mala pasada frente a las palabras que empiezan a generar y el otro dice, ¿cómo así? No comprendo, ¿por qué me escribiste esto? Cuando uno va y revisa eso que yo escribí a través del WhatsApp, me doy cuenta entonces que el corrector, yo escribí una palabra y él me puso otra, pero dentro de la emoción y dentro de las premuras y del tiempo, yo decidí simplemente enviar. Antes de decir, importante, antes de decir que tú entiendes la orientación del correo, antes de decir que comprendes lo que te están solicitando a través del WhatsApp, de esas redes sociales, es muy importante que como profe y también orientar a nuestros estudiantes que lean muy bien para antes de decir que comprenden, que si quieren participar, que están de acuerdo, porque nosotros ya tenemos una lectura muy light, muy rápida, en la que simplemente lo que hacemos es leer las palabras claves y ya creemos que comprendemos el tema o comprendemos lo que nos están diciendo, y no es así. Leer absolutamente todo lo que nos escriben le puede dar otro sentido a lo que yo comprendí antes solo revisando algunas palabras. Por eso es muy importante, ahorita lo vamos a ver en el tema del correo, que no tenemos que escribir tanto. Podríamos incluso adjuntar la información, porque si damos toda la información dentro del texto, estamos cometiendo un gran error y lo que estamos haciendo es que esa persona simplemente lo mire por encima, diga que está de acuerdo y al final ni siquiera recuerde lo que yo le estaba orientando. ¿Cuántos correos electrónicos y mensajes de texto podemos recibir en el día, una semana? Son innumerables. Tenga en cuenta no caer en los errores más comunes que por el tiempo y la premura intentamos resolver de la mejor manera cometiendo los siguientes errores. El primero, dar respuesta tan rápidamente que olvidamos adjuntar el archivo. Número 2, como creemos que la persona a quien va dirigido sabe de qué le estoy hablando, qué le estoy solicitando, olvido ponerle asunto al archivo. Número 3, cometer errores de ortografía. Cuarto,
enviar correos irrelevantes de cadenas. Realmente no sabemos si la información sea oportuna para sus destinatarios. Otro de los errores más comunes tiene que hablar de el tema de hablar varios temas en un solo correo, de escribir demasiada información cuando pudo haber sido resumida, enviar correos electrónicos sin saludar, sin despedirse. Tenga en cuenta estos elementos y por favor no utilice mayúsculas dentro de su texto. Otra de las aplicaciones con las que vamos a recortar algunas de esas normas se llama Voki. Esta aplicación me la compartió mi compañera Diana López. Importante reconocer las redes que podemos tener, esas experiencias y ese conocimiento de nuestros compañeros para poder nutrir y fortalecer nuestras clases. Hola, vamos a recordar algunas de las normas que llevamos hasta el momento. La información debe ser clara, precisa y suficiente. Las opiniones expresadas deben ser firmes, pero nunca reflejar desprecio hacia los criterios de los demás. La forma de configurar las expresiones debe ser cuidadosa y amable. En la escritura se deben utilizar letras minúsculas y mayúsculas. Nunca olvidemos que quien lee el mensaje es una persona con sentimientos que puede ser lastimada. Adhiera hacia los mismos estándares de comportamiento en línea que sigue en la vida real y ubique en qué parte del ciberespacio se encuentra y actúe de acuerdo a las circunstancias. Muchas gracias. Momentos de interacción que podemos tener también dentro de esas diapositivas y esos medios que utilizamos para nuestras clases. Con todo el tema de las normas, es muy importante reconocer que el foro y el chat son una estrategia de interacción y de comunicación, como muchos de ustedes lo plantearon en el inicio. ¿Qué es importante? Reconocer que para, digamos que las herramientas que podemos utilizar para el foro y el chat, hay muchas. Dentro de ellas podemos utilizar todo el tema de redes sociales, las herramientas de Google Docs, en Drive, Edmodo y las preguntas de Classroom. Dentro de ellas el foro va a ser muy importante porque es un espacio de interacción académica donde cada uno de los participantes tiene claro su rol, comprende las orientaciones y los criterios que ya los vamos a ver. Y esa interacción es también una interacción dentro de la discusión académica, dentro de la argumentación. Por eso tenemos que saber orientar muy bien el foro, que no sea el tema un tema o una pregunta donde llevemos a los estudiantes a participar de manera aislada y que no permita sus respuestas interactuar con los otros compañeros. ¿Qué vamos a tener en cuenta entonces en relación a todo el tema que tiene que ver con el foro y el chat? Lo primero es que tenemos que tener en cuenta que dentro de esas indicaciones tiene que estar muy claro cuál es el nombre del foro, cuáles son sus objetivos, los criterios de evaluación y de interacción. Y cuando me refiero a los criterios de interacción, es que dentro del foro tiene que estar claro que no solo se da la participación del estudiante de manera individual, sino que es de carácter necesario, que yo pueda darle respuesta e interactuar con un número de compañeros e incluso dejarlo abierto. ¿Para qué? Para que se generen nuevas preguntas y discusiones. De lo contrario, no estaríamos haciendo un foro si cada uno de los estudiantes va y entrega su pedazo de texto, su argumentación, o está proponiendo la solución de una situación, si no generamos la discusión entre ellos. Es importante, profe, tener en cuenta que usted como docente juega un papel muy importante dentro de la dinamización en esa interacción del foro.
si bien no tiene que dar respuesta a todas las preguntas, sí es importante que usted pueda ir movilizando con nuevas preguntas el foro, que incluso algunos de los estudiantes les pueda dar respuesta, generar nuevas preguntas e invitar también a sus compañeros, a sus estudiantes, para que la dinámica fluya, ¿cierto? Es importante entonces en el contexto del foro preguntas orientadoras que realmente tengan sentido, es decir, que permitan argumentar, que permitan comparar la postura teórica de uno u otro actor, de sus teorías, de sus lecturas, porque permite también que a nivel de teoría yo pueda citar y pueda referenciar, pero además de eso yo pueda estar de acuerdo o no con lo que un compañero plantea, ¿cierto? Ahí es donde debe estar muy claros esos criterios de interacción frente al respeto y la manera como yo escribo y oriento esas respuestas. Dentro de los foros es importante que indiquemos que no deben de haber imágenes y emoticones. Puede ser que el tema de las imágenes, a menos de que sea la construcción de un mapa mental y que sobre él se vaya a dar la discusión o sobre otro tipo de mapa, pero es importante indicar el número de palabras en esa participación, porque si no indicamos el número de participación, puede ser que entonces nuestros estudiantes, alguno escriba 3 renglones, el otro escriba un párrafo, el otro un texto de una página, y otros llenen del foro con una imagen o un emoticón. Eso tiene que ver entonces con los criterios de evaluación y criterios de interacción. También tiene que ver con esas normas que yo estoy estableciendo para que el foro logre el objetivo que se ha planteado. Importante ratificar que el uso del chat es solo para dinámicas de ejercicios, preguntas, acuerdos, lluvias de idea. Dentro de esas, el chat está siempre permanente dentro de esos espacios, esos encuentros sincrónicos. Es importante siempre indicar para qué utilizamos cada una de las herramientas, cuál es su funcionalidad académica y pedagógica, y también cuál es su función en relación a la comunicación con el profe y con los mismos estudiantes. Cuando vamos entonces al correo electrónico y hablamos de etiqueta, es muy importante que tengamos en cuenta que hay que reconocer esa estructura de la carta que hacíamos a mano, y que dentro de ella recuerdo que siempre poníamos en la parte superior la fecha e incluso poníamos la ciudad. Nunca se nos olvidaba saludar y poner el nombre del destinatario. Incluso poníamos un asunto. En el correo electrónico el asunto es muy importante porque la información que hay ahí luego yo la puedo requerir, puedo solicitarla, y cuando voy a ir a mirar sin asunto es un poco más complejo identificarla. Además, porque obviamente cuando lleguen las notificaciones a mi celular o cuando yo reviso el correo, el asunto es el que me da orientación del contenido, porque está en total articulación con el contenido que hay adentro. El asunto del correo no se nos puede olvidar, pero tampoco se nos puede olvidar saludar a esa persona que nos está escribiendo. Incluso cuando vamos a enviar un correo, no importa qué tanto lo conozca, salude, despídase, deséele un buen día, agradezca por la información que se solicita. Muy importante, tener activas las respuestas automáticas para muchos de los profes puede ser necesaria, pero también puede generar, digamos que, algunas dificultades en relación a los correos masivos, en los que entonces cada vez que envío un correo, muchas personas me dan respuesta y todos los correos automáticos de respuesta automática llegan a mi bandeja de entrada. Con ellos hay que tener cuidado. Una de las normas de comportamiento y muy importantes es dar respuesta oportuna a esos correos. Incluso yo lo hago, yo también cometo el error y sé que muchos de ustedes también. Y es que uno solicita una información, el compañero lo envía, incluso lo envía al estudiante, y uno mira en la bandeja de entrada y dice, ya me lo envió.
Y uno a veces no se toma el tiempo de decir, muchas gracias, recibí el correo, me pareció importante o faltó tal elemento. El tema de la despedida, el recordar también que quedo atenta a las observaciones y a las sugerencias, hacen parte de un muy buen correo electrónico. Y algo muy importante, profe, es que es uno de los grandes errores que cometemos, es que nosotros olvidamos muchísimo adjuntar los archivos. Por eso, dentro de la etiqueta es muy importante que dentro del texto nosotros relacionemos que adjuntamos tal archivo para que eso inmediatamente nos lleve a adjuntar el texto, el documento, y nosotros luego no enviemos por emoción, por agilidad en el tiempo, enviemos ese correo sin asunto. A veces nos pasa 2, 3, 4, 5 correos y ninguno tiene el adjunto. Sí, ya lo envié, no lo envié. Entonces, esa es la invitación. Dentro de Geniali tenemos la oportunidad entonces dentro de la interacción que podemos generar con nuestros estudiantes es generar algunas preguntas para ver qué tanto hemos comprendido dentro de todo lo que hemos orientado. Voy a invitar a uno de mis compañeros que me quiera dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué es la netiqueta? A, normas para la interacción en línea. B, un manual de convivencia en la red. C, un acuerdo de convivencia en línea. ¿Quién quiere participar? No todos al mismo tiempo. Entonces, lo bueno de que uno mira acá en el chat, y es que uno reconoce muchos compañeros, vamos a mirar. Profe Carlos Toro, ¿estás aquí conectadito? Carlos Toro, Diana, la profe Caro, o cualquiera de los compañeros. La A. La A. ¿Por qué la risa? Muy fácil. Bueno, mil gracias. Entonces, no, me imagino que son de lo que has hablado, he entendido que son las normas para la interacción en línea. Eso es mi profe, mil gracias. Entonces, miren, lo que yo estoy haciendo dentro de todo este ejercicio es obviamente haciendo una presentación, pero yo también puedo generar dentro de esa presentación algunos elementos de interacción. Puse todo el tema de los videos, que también ahorita vamos a mirar la interacción dentro del encuentro. Entonces, nuestra profe dice que normas para la interacción en línea. Ay. Profe, esa es la correcta, pero a ver qué le pasó a este ejercicio. Bueno, profe, esa es la correcta, normas para la interacción en línea. Aquí eso, un aplauso para ti, muchas gracias por la participación. Ahorita miramos qué fue lo que pasó con este ejercicio. Entonces, al tocarla, me aparece manual de convivencia en la red, me aparecía la X, acuerdo de convivencia, y la A es normas para interacción en línea para tener un muy buen comportamiento. Profe, gracias por participar. Voy a ir agilizando porque me parece muy importante también la otra parte que tengo, que es la parte de clase, porque ya se nos va yendo el tiempo. Les voy a compartir esta presentación que tiene varios elementos. Dentro de ellos, recordarles siempre que existen 10 reglas muy importantes, pero dentro de ellas recordar siempre que hay un ser humano, que debemos de ser cordiales y que debemos tener claro dentro de la interacción en nuestros encuentros sincrónicos esas normas para que nuestros estudiantes pues realmente también puedan desbordar toda su cordialidad, que puedan desbordar todo su ser humano en función también del aprendizaje. El momento de interacción de un encuentro sincrónico, teniendo en cuenta esas normas, es muy importante el momento para el ser. Y ese momento es para el ser, ese es el primer momento que yo tengo en mi encuentro sincrónico y en mi clase, que aunque tenemos la mayoría apagada la cámara, yo los invito a que el profe no lo apague y que dentro de la clase podamos tener algunos espacios para que nuestros estudiantes puedan prender la cámara un momentico. Esos son acuerdos que se generan en clase y son muy necesarios. Y dentro de ese momento para el ser, yo puedo utilizar una ruleta.
En una ruleta que puedo utilizar en una plantilla de PowerPoint, o ahorita les voy a dar el nombre Fluky, por ejemplo, es una ruleta muy fácil de utilizar. Yo la pongo, ahorita vamos a hacer el ejercicio y en la ruleta puedo poner emociones, aprendizajes mirando en el chat, o incluso puedo poner el nombre de los estudiantes, se mueve la ruleta y dice, bueno, María Isabel Holguín, cuéntanos cuál fue el aprendizaje o la idea principal de la lectura, enciende tu cámara. Es una forma de interactuar y de reconocer al otro, incluso a veces no es solo desde el conocimiento, tiene que ver también con cómo me siento hoy, ¿cierto? ¿Qué está pasando por mi mente? ¿Cómo me estoy adaptando a este nuevo espacio de aprendizaje? En el momento para el conocer el tema de la interacción, es muy importante utilizar este tipo de plantillas que estoy utilizando, en el que hay videos que los estudiantes han enviado en consolidación de la información, hay chat, hay juegos en Kahoot, hay juegos en quizzes, interactúa a través de Fluky, la profe utiliza entonces el chat para hacer preguntas. Yo sé que a muchos se nos ha dificultado el tema de la participación en clase, yo por eso los invito a utilizar Fluky, ahorita lo vamos a revisar, porque yo puedo tener ahí todo el nombre de mis estudiantes y movemos la ruleta, es muy dinámica y dice, entonces, Carolina, bueno, Caro, entonces vamos a hablar de esto, te voy a preguntar, la palabra clave es concepto, la palabra clave es aprendizaje, la palabra clave es proponer, argumentar, y de esa manera, perdón, podemos interactuar un poco en el momento para conocer. En el momento para hacer, ¿cómo oriento esa interacción y esa comunicación? A través del trabajo individual, pero también colaborativo, y es que tenemos muchas aplicaciones para hacer el trabajo colaborativo, que ya lo vamos a ver luego de esta diapositiva, pero no se nos puede olvidar el paso 4 y es el momento para socializar. Si en algunas de nuestras clases tenemos el tiempo y la disposición dentro de la planeación para ese momento, para compartir la construcción que hacen esos equipos, es muy importante. ¿Cómo les fue trabajando en línea? ¿Cuáles son los productos que se pueden generar? La clase es también un encuentro y una construcción, no solo del maestro, sino también de los chicos. Y la idea es que con todas estas herramientas podamos realmente dar paso a la interacción y a la participación activa de nuestros estudiantes dentro de esos encuentros sincrónicos y esos espacios que tenemos en la clase. ¿Con qué herramientas entonces puedo generar participación e interacción en el encuentro? El Padlet es un muro virtual que se puede orientar de manera grupal. El Prezi también se puede utilizar una presentación, trabajo colaborativo. Entre ellos, es para organizar el trabajo en equipo, entonces no solo le sirve a los estudiantes, sino también a nosotros los profes, porque nos va a permitir organizar las tareas y las actividades y cada una de las responsabilidades y nos van a llegar notificaciones. Vamos a tener en cuenta también para el trabajo colaborativo y también obviamente para almacenar y para comunicarnos todo el tema de todo el trabajo de documentos en Drive. Recuerden que el Word y el PowerPoint en Drive se pueden hacer de manera en trabajo colaborativo y ahí vamos a tener entonces que tener claro cuáles son esas normas, el buen comportamiento que vamos a tener, ¿para qué? Para que todos participen, para que se vea la calidad de los aportes de cada uno de ellos. Y lo importante de estos ejercicios en el Drive es que nosotros podemos ver el aporte de cada uno de nuestros estudiantes y se nos facilitaría el tema de evaluar. Para todo el tema también de mapas mentales y demás, además del que nos acaba de compartir nuestro compañero Carlos, de manera grupal, el trabajo grupal, MindMeister puede ser también una de las opciones que podemos utilizar. Quizzes y Kahoot para todo el tema de gamificación. Menti fue el ejercicio que utilicé al inicio para hacer encuestas. Esta es una extensión de Chrome, es Web Chrome Pine, le va a permitir con un cursor
usted utiliza un mapa mental y con el cursor empieza a generar líneas, a encerrar, y eso permite que la persona pues realmente pueda estar centrado dentro de lo que usted está construyendo. En Canvas podemos hacer entonces todo tipo de presentaciones, infografías, podemos hacer pósters, revistas, todo ese material donde los elementos donde los chicos pueden llevar toda la información, donde pueden proponer, enlazar imágenes, videos y demás. El Jamboard es un tablero digital que permite también el trabajo colaborativo, y Chrome Web Store nos va a permitir entonces descargar todas esas extensiones que requeramos para todo este tema de herramientas de comunicación y de interacción. Muy importante, profes, tener en cuenta entonces dentro de la interacción siempre el trabajo colaborativo en algunos de nuestros espacios, cómo y en qué momentos van a participar nuestros estudiantes, que puedan socializar sus trabajos dentro de la clase, y las preguntas continuas para saber qué tanto han comprendido esa explicación y esos momentos que se han dado. Acá hay algunos elementos que quería compartirles, y es que Colombia Aprende tiene varias herramientas y un material muy importante en herramientas de comunicación y colaboración, herramientas TIC para docentes. Aquí, por ejemplo, les muestro de manera general porque les voy a compartir la aplicación y ustedes ya pueden ir mirando todos los elementos, herramientas para la comunicación que hemos utilizado. Microsoft Teams es una muy buena herramienta, se utiliza con Hotmail. Herramientas para compartir archivos, herramientas para clase. En esta herramienta nos va a permitir todo el tema de dinamización de los contenidos, Kahoot y bueno, y otros que conocemos. Hay varias herramientas para apoyar entonces esos procesos educativos que no están orientados en Colombia Aprende, no solo pues para los colegios y la educación formal, sino que son de gran utilidad para nosotros los maestros en la universidad. Y aquí entonces quiero decirle a uno de mis compañeros, esta es otra pregunta: ¿cuál de las siguientes aplicaciones permite el trabajo colaborativo? La acabé de decir, el Padlet, el Menti o el Story. No sé, de pronto, ¿cuál? Compañera, la A. Es que yo ¿qué me estás diciendo? La Padlet, mira. Eso, muy bien, Tati, eso es. Entonces, miren, por ejemplo, Genially. Entonces, yo estoy haciendo la interacción, ya estoy haciendo preguntas, permitiendo la participación y la interacción con mis estudiantes. Sí, además de poner toda mi... Sí, dime. Eso te iba a preguntar. Esa aplicación que estás usando para hacernos la presentación, ¿permite incorporar todas estas como herramientas pues, de dinamización del espacio? Pues preguntas, video... Todo lo que les tengo acá, y ya entonces voy a ir terminando para que vamos a la aplicación y ustedes puedan ver los beneficios y todo lo que hemos visto. Listo, Tati, gracias por participar. Muy importante entonces reconocer, Tapia nos dice que las clases mediadas por las TIC son un campo de investigación, un campo pedagógico, pero también un campo de interacción. Y ese campo de interacción tiene que ver entonces, refleja la reflexión, refleja la emoción y refleja también los aprendizajes. Entonces, la invitación es a tener siempre muy claro cuáles son esos ejercicios que vamos a hacer dentro de clase y cuáles son esas normas que fundamentamos para que los resultados y los objetivos que tenemos planteados se logren de manera efectiva. Aquí solo mostrarles entonces un ejemplo de esta ruleta. Es muy fácil de utilizar. Esta ruleta la aprendí de mi compañera María Isabel Holguín, y la Boki la aprendí de mi compañera Diana López. Entonces, aquí simplemente puedo poner el nombre de mis estudiantes y también puedo poner el nombre de conceptos, argumentar, pregunta, y yo puedo interactuar en varios momentos, entonces, de nuestra clase.
de nuestro encuentro sincrónico para que realmente nuestros chicos tengan realmente un papel listo. Entonces, esto tiene pues un sonidito, en esta vez salió redes sociales, entonces yo podría preguntarle a uno de mis compañeros cuáles son esas normas que yo podría tener en cuenta y otras cosas más, ¿cierto? Pero entonces, en aras del tiempo, para seguir mirando, incluso vuelvo y la lanzo la ruleta, eso tiene pues su musiquita. Genero entonces, dinamizo conceptos, evalúo, también puedo evaluar y puedo permitir que entonces nuestros estudiantes estén ahí muy activos dentro de lo que hacen. Aquí entonces apareció otra y es hablar entonces del foro, en fin, 1000 cosas más. ¿Listo? Esa es otra de las herramientas que quería compartirles y algunas de las referencias que utilicé. Todavía el gracias no, porque vamos a ir a Geniali, listo. Mis profes, me tomo 2 minuticos para hablarles entonces de Geniali. Aquí, como lo ven, la presentación se hace como si yo estuviese haciendo una presentación en PowerPoint. Muy importante, Geniali también tiene unas presentaciones que son gratuitas y otras que tienen costo, pero tiene muchísimas gratuitas. Incluso no hay un límite para realizarlas. Yo puedo buscar estos elementos que se movilizan y vamos a mirar entonces cuáles son las ventajas. Importante, aquí en este icono de Geniali, yo puedo encontrar entonces la opción de hacer presentaciones, de hacer algunos juegos en clase, puedo utilizar incluso la herramienta para evaluar y hacer algunos quizzes dentro de nuestras secciones. Y entonces dice que crear un Geniali. Entonces, cuando yo le doy crear, miren las opciones que tengo. Tengo la opción de presentación, imágenes interactivas, experiencias de clase, que fue esta experiencia de clase de aprendizaje, la utilicé con la pregunta. ¿Listo? En gamificaciones, infografías y demás. Por ejemplo, yo me voy entonces a presentación, que fue entonces fue lo que yo utilicé en este ejercicio. Espérenme un segundito. Y tengo muchas opciones de plantillas. Entonces, miren todas las que ven. Estas que tienen, obviamente, la estrellita, pues son premium, pero yo puedo hacer las básicas y también tengo muchísimas que no tienen, pues que son gratuitas. Entonces, yo las utilizo y las puedo modificar. En este caso, voy a ir entonces rápidamente a utilizar esta para que miremos cómo puedo enlazar los elementos que yo enlacé y ya ustedes la puedan utilizar también dentro de sus encuentros para la comunicación y para posibilitar la comunicación y la interacción. Aquí entonces me muestra todas las plantillas. Yo en este caso voy a decir que las voy a seleccionar todas porque va a ser importante tenerlas, incluso las puedo eliminar y añadir otras que ya me van a mostrar. Pero cuando yo le digo que las voy a seleccionar todas, aquí me está cargando, entonces se me abre como si yo tuviese un PowerPoint y en ese PowerPoint yo ya voy a empezar a escribir. Un segundito. Ay, santo Dios, estamos como con el tiempo. Bueno, esto ya va a cargar. Entonces, listo, mis profes. Acá está la presentación. Aquí entonces utilizamos los elementos, incluso en el índice, por cada una de las diapositivas, yo puedo poner uno de los nombres o los momentos y solo con el al índice me va la presentación que yo necesito. ¿Qué puedo utilizar? Entonces puedo insertar. Yo inserté varios audios. Esos audios pueden ser del profe, pero también del estudiante. Pero directamente desde acá, para una explicación, para traer una cita y demás, yo simplemente le doy pulsar para grabar en audio. Y mire, yo ya empiezo a hablar, hola, 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 hola. Y cuando ya le doy pausa, él inmediatamente entonces ya se me empieza a guardar y se me lleva
Mira, acá ya lleva a la presentación un audio. Pero, profe, es que yo también necesito insertar un video. Entonces, si yo hice un video... Profe Vivi, hola, ¿cómo estás? Profe, recuerda Hola. que a las 11 de la mañana comenzamos en simultáneo. Sí, dale que ya voy a terminar. Gracias a ti. Puedo insertar entonces videos de YouTube o los que yo construyo. Puedo utilizar imágenes. Y algo muy importante en este tema de páginas, cómo traje otras plantillas en añadir página. En añadir página no le digo que me traiga la plantilla, sino añadir otras. Plantillas de Geniali. Y ahí busco entonces ¿cuál? Una de gamificación, una de quizzes, una de infografía, y así puedo ir mediando y dinamizando mi presentación. Ya les queda entonces, mis profes, la tarea de interactuar y de revisar esta información. Les voy a compartir, yo, pues las compañeras les van a compartir la presentación. Quedo atenta de todas maneras en todo lo que les pueda servir. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Viviana, por este excelente taller que realizó. Mire que todos los comentarios han sido respecto a esta buena presentación que hizo, profesora, y el taller. Muchísimas gracias. Y a ustedes, compañeros, por estar hasta el final. Les recuerdo que vamos a empezar entonces acá, por este medio, por Meet,